Hola, esta es la clase de mujeres hermosas de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní de Guadalajara. Mi nombre es Rebeca Hernández y vamos a dar inicio con una oración. Gracias, Padre, te damos porque nos permites tomar este tiempo para meditar en tu palabra. Te pedimos que nos guíes y nos permitas tener el aprendizaje que esta lección trae para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando con el material de la Biblia libro por libro y tenemos el libro de Mateo, que es la segunda parte de este manual. Estamos todavía dentro de la primera unidad, que se llama Los inicios del reino. Y para memorizar estamos juntando versículos de 4 en 4. El primero de estos 4 es el que da inicio a la parte de Mateo que corresponde a este estudio 27 que dice el Hijo de Dios y su reino. El versículo clave está en Mateo 16 del 15 al 16 que dice así, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego en el siguiente estudio trabajamos el estudio 28, Nacimiento y Niñez de Jesús, el Rey del Reino. Este versículo clave está basado en Mateo 21, 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en la tercer estudio de esta tanda de los que queremos juntar de 4 en 4, es el estudio 29, que es el que corresponde a la semana pasada. Ministerio y mensaje de Juan el Bautista. Su versículo clave estuvo en Mateo 3:2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el siguiente estudio que tenemos para hoy. Estudio 30 se titula Bautismo y tentaciones de Jesús. Este estudio tiene para desarrollar porciones en 2 capítulos. El capítulo 3, como lo menciona el texto básico, y también el capítulo 4. Aunque en su manual aparece también el capítulo 16 y también por ahí el capítulo 17, voy a esperarme a verlo más adelante en una próxima lección que corresponda a esos 2 capítulos. Para centrarnos en estas dos porciones nada más. Veremos el versículo clave, que es el que vamos a juntar para formar ya 4 para memorizar. Está en Mateo 4:4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que vamos a hacer aquí es juntarlo con los anteriores para formar un grupito de 4. La verdad central de este estudio es que Jesús triunfó sobre las tentaciones por el poder del Espíritu Santo y Él nos va a servir de testimonio o de ejemplo para nosotros vencer tentaciones también. Para la enseñanza-aprendizaje de esta lección necesitamos demostrar que conocemos la naturaleza del bautismo y las tentaciones de Jesús y necesitamos demostrar también una actitud de ser inspirado por el Espíritu Santo para enfrentar hoy las tentaciones de la vida cristiana. ¿Cómo sería lo mismo que le sirvió al Señor Jesús el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo nos serviría a nosotros y qué actitud tenemos ante esto? Para el estudio panorámico del contexto vamos a tener el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, que está basado en el capítulo 3 del 13 al 17 y la tentación de Jesús, que está en Mateo del 1 al 11. Empezando pues con el primer punto del bautismo de Jesús, vamos a leer la porción de Mateo 3 del 13 al 17. Dice así, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La parte que vamos a iniciar de mencionar en esta porción es que Jesús viene desde Galilea al río Jordán. Ahorita les voy a mostrar el mapa que corresponde a estos dos lugares. Y también vamos a observar que Jesús también escuchó el mensaje de Juan el Bautista y por lo tanto fue a encontrarse con él. Juan el Bautista estaba dando el mensaje de arrepentimiento a toda la gente. Y cuando Jesús escuchó que Juan el Bautista tenía esta tarea o esta actividad, él decidió ir a Juan el Bautista. Y esa fue precisamente la decisión determinada de moverse desde Galilea hasta el río Jordán. Y este es el mapa en donde más o menos ubicamos las regiones. Si ustedes recuerdan, Galilea está en esta parte de aquí y Jesús se encuentra después de que volvió de Egipto en Nazaret, donde ha crecido y tiene alrededor de unos 30 años y es donde se da cuenta o escucha sobre el mensaje que Juan está predicando. Entonces decide viajar todo este recorrido y llegar a la región en donde Juan estaba bautizando. Recuerdan que menciona en otro pasaje que estaba en el desierto de Judá. Por lo tanto, esta sería más o menos la región. Estamos hablando de que es una distancia bastante considerable como para no entender que era un propósito determinado llegar a ese lugar, a ese punto y encontrarse con Juan. Vamos a ver también que Jesús, el propósito del bautismo de Juan era el arrepentimiento y el perdón, el confesión de pecados, pero si Jesús no había pecado, entonces nosotros reflexionamos que Jesús en realidad no necesitaba arrepentirse de sus pecados porque no había pecado. Entonces, ¿qué fue lo que realmente él estuvo realizando con ese bautismo? Entonces es donde entran las preguntas. Entonces, ¿qué estuvo haciendo? ¿Cuál fue el propósito de estar allí? Y nos vamos a dar cuenta que más bien dio respaldo al ministerio de Juan. Y eso lo podemos ver cuando en otros pasajes se menciona que en realidad él estaba... ahorita voy a mostrarles, de hecho, para no adelantarme, qué fue lo que cada uno respondió que nos permite entender cuál era el propósito para este bautismo. Dice que más bien dio respaldo a ese ministerio. Juan viene con una tarea, es una persona, por decir algo, un poco extraña por cómo vestía y qué comía, pero una persona tal como nosotros y por lo tanto la pregunta sería ¿quién te mandó? ¿Con qué autoridad con qué autoridad lo haces? ¿Quién te dio esa autoridad para predicar de esta manera y para realizar este bautismo sumergiendo a la gente? Y entonces, si era un enviado genuino o no lo era, Jesús estaba dándole certeza de que sí lo era. Por esto es que podemos considerar que su papel fue clave en este sentido. Ok, entonces tenemos también que Juan sabía quién era Jesús y le reconoció. Las palabras de Juan nos hacen saber esto, que él sabía quién era y por lo tanto reconoció y le hizo saber que lo reconocía. Y me gustó la manera en la que en la versión Palabra de Dios para Todos, un error de dedo, una disculpa, lo menciona, dice en esta versión, pero Juan trataba de decirle que él no era digno de bautizarlo. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, ¿por qué entonces vienes a mí? Él no creía justo, no creía correcto que el mayor fuera bautizado por el menor, entonces él se expresa de esta manera. Lo que vamos a ver es que Jesús se identificó como uno de nosotros y él, siendo humano, cumplió todos los requisitos establecidos por su Padre. Al bautizarse, Jesús daba certeza de que Dios era justo en sus designios y esa precisamente fue su respuesta. Y también quiero mostrárselas en la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice: Jesús le contestó: no me impidas ahora, porque es necesario cumplir todo lo que Dios quiere. Entonces Juan estuvo de acuerdo. Y este fue el convencimiento que tuvo Juan con relación a que no se trataba de demostrar que él se estaba arrepintiendo de pecados, sino que de alguna forma estaba dándole
crédito también a Dios de que aceptaba que las demandas de él eran justas y que entonces podía él participar como una persona humana de esa demanda de arrepiéntanse y muestren que han cambiado su actitud al pecado, hacia el pecado. Y esta es la parte que más nos va a resaltar. Fíjense que Jesús fue sumergido en aguas abundantes y luego fue sacado. Me hace un poco necesario mostrar o enfatizar esta parte por el lugar en donde se encontraban y donde fueron bautizados por Juan. En otros pasajes se enfatiza que había muchas aguas en esta sección del río Jordán, por lo tanto eran necesarias tantas aguas para poder ser sumergido y luego levantado ya, simbolizando más bien mostrando con este acto, no quiero hablar ahorita de simbolismos, sino este bautismo mostraba de manera eh, certera que la persona estaba cambiando su pensamiento con respecto del pecado que tenía, del pecado que esa persona tenía. Y ese es precisamente el propósito, que la persona pueda reconocer su pecado y entonces mostrar un cambio de actitud hacia el pecado. Antes no me importaba lo que hacía, antes no me preocupaba por lo que hacía, pero ahora me doy cuenta de que está mal y no quiero seguir en este camino ni con estas actitudes. Entonces, este es algo que sí se necesita tener claro el propósito de este bautismo, pero lo que Jesús venía a hacer era simplemente identificarse más como uno de nosotros. No, no siento muy, llamarlo principal, no veo muy principal o que se describa como, es que nos puso el ejemplo, porque estoy observando según los comentarios que estamos teniendo para revisión, que no sé, no me hace muy claro poner el ejemplo que identificarse con uno de nosotros, sino que es como si nosotros lo estuviéramos haciendo a través de él en ese bautismo, más bien, y no que él lo hizo, entonces yo voy a hacerlo también, sino que más bien era él mismo, quiero pensar que más bien él mismo haciéndose presente o identificándose como humano, dándole esa certeza. Es un poco difícil de que pudiera explicarlos. Jesús en su bautismo estaba dando como una muestra o identificándose como que fuimos nosotros los que estamos entrando a ese cambio de actitud, cambio de percepción al pecado, de actitud hacia el pecado, como humanidad, como personas humanas. Entonces, más que él siendo el ejemplo, él estaba llevando a cabo el bautismo requerido para toda la humanidad, como algo que certifica que debe llevarse a cabo, es necesario llevarse a cabo. Cada persona humana necesita tener una actitud diferente ante el pecado. Y Jesús estaba dando precisamente ese paso para que se entendiera y se fuera consciente de eso. No alcanzo a entender que si es lo mismo que me decían de que él puso el ejemplo. No sé exactamente no alcanzo a razonar suficiente para decir es igual, es lo mismo, pero prefiero enfatizar más el punto que les estoy mencionando. Fíjense bien que este acto del bautismo, lo que sí vamos a entender o vamos a ver, es que este acto del bautismo provocó la apertura de los cielos, porque dice que inmediatamente cuando él llevó a cabo este bautismo, se vieron los cielos abiertos.
y el descenso del Espíritu Santo sobre él. Dijera yo para empezar, porque también más adelante se los estoy comentando, que primeramente vamos a ver que los cielos se abrieron. Y en otros comentarios estaba observando que le había leído en un estudio o mensaje que ya había preparado anteriormente, que lo van a encontrar aquí mismo en el canal. Había leído que los cielos abiertos es como si hubiera, en ese momento, imaginamos a las nubes separándose, rayos de luz del sol quizá viéndose cómo descienden, pero al asomarnos sobre esa ventanita que se abrió, imaginamos que estaríamos viendo el trono de Dios allí y que de pronto entonces la paloma que estaba siendo personificada, el Espíritu Santo en ella, estaría descendiendo para llegar hacia Jesús o volar hacia Jesús. Pero ese hecho de que los cielos se abrieron, entonces estamos hablando de que la presencia de Dios se llevó a cabo en ese momento, acercándose precisamente yo no sé si quizá a voltear hacia Jesús, por decirlo, desde los cielos, a mirar y voltear hacia Jesús, y entonces la paloma bajar y posarse en Jesús. Ese acto de abrirse los cielos de la paloma, al parecer no lo vieron todos los presentes en ese momento y en ese lugar. Al parecer Juan lo pudo ver porque Juan mismo lo atestigua. Él atestigua que él mismo vio esto. Y él lo atestigua porque él lo vio. O sea, ese es el juego de palabras que aquí estoy presentando. Y precisamente el Evangelio de Juan lo describe con las palabras que Juan estuvo expresando con relación a este evento. Dice también en Juan 1:32 al 34, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: y sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Por lo mismo, estamos entendiendo que este es precisamente algo le consta. Él lo vio y por lo tanto lo testifica. Esa es la parte que podemos enfatizar aquí. Entonces, ahora sí, por medio de inmediatamente de que Jesús fue bautizado con el Espíritu, dice Jesús fue inmediatamente, Jesús, perdón por de pronto como usé la narración de este punto, se me hizo un poco confuso, pero este es el sentido. Él se bautiza, los cielos se abren, el Espíritu desciende como paloma inmediatamente. O sea, en este evento, que secuencia de sucesos del evento, inmediatamente Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo, quien descendió del cielo sobre él en forma de paloma. Esto lo tomé de los comentarios que se ven para hacer énfasis en él, para que no nada más para que entendamos que cuando el Espíritu Santo, la paloma, en la forma de paloma desciende, en realidad se trata del Espíritu Santo y está representando en ese momento el acto del bautismo de Jesús por el Espíritu. Sí queda claro. Entonces, ese acto de la paloma descendiendo daba efecto al bautismo de Jesús, ¿sí? O sea, siendo bautizado Jesús por el Espíritu en ese momento. Entonces, porque entonces él recibe ese bautismo, recibe el poder del Espíritu, recibe la presencia del Espíritu y ahí se va a quedar con él, ahí se queda con él. Luego, ya que sucede este bautismo del Espíritu, Jesús recibió la aprobación del Padre, haciendo escuchar su voz, es un error de dedo aquí, desde el cielo. Entonces ahí es donde vamos a ver
que precisamente sí está siendo aprobado este acto por Dios, porque Dios estaba esperando que esto sucediera, porque precisamente eso fue lo que le encargó a Juan, que él fuera bautizando, porque allí Juan recibiría a Jesús. Entonces esto nos hace entender que Dios estaba esperando este encuentro, porque se lo encargó a Juan, que llevara a cabo este acto de bautizar, y Dios estaba preparando este encuentro. Entonces no tiene mucha importancia, porque estamos entendiendo que Jesús estaba siendo esperado por Dios para llevar a cabo este acto. Ese fue encargo de Juan, por lo tanto, era una cita que tenía Jesús que debía cumplir y fue preparada por Dios el Padre. Entiendo entonces que Dios como tal tuvo que haber movido algo en el corazón de Jesús para ir hacia Juan y entender que necesitaba llegar a ver a Juan y participar en la predicación de Juan. Desconocemos si Jesús estaba completamente consciente de cuál era su propósito del plan de Dios para que cumplir el propósito que debía cumplir sobre el plan de Dios. Desconocemos muy bien eso, pero lo que sí entendemos es que este es un punto clave y así lo marca las narraciones que de aquí se van a presentar, de que aquí es donde es relevante el inicio de su ministerio, donde se lleva a cabo este bautismo del Espíritu, donde se lleva a cabo se escucha la voz de aprobación de Dios sobre este acto que él está realizando y cómo está dispuesto a cumplir todos los requerimientos de Dios. Quiero imaginar que Jesús pudo haberse negado a realizar este plan y pudo haber vivido como una persona normal y pudo no haber ido a la cruz, pudo no haber recibido el poder del Espíritu para vencer la cruz, y entonces se hubiera perdido el plan. Pero Jesús participó, siguió quiero imaginarlo escuchando la voz de Dios, haciéndole énfasis de ir al encuentro con Juan, y de pronto me hace recordar cuando contacté a un pastor que yo quería compartir parte de la bendición que Dios me dio al contar pues con un trabajo y tener un salario regular, y cómo Dios me habló en un mensaje de estudio bíblico que tuvimos y me hizo ver que yo podía apartar dinero para ofrecerlo a una persona como ofrenda y bendecir a alguien con ese poco dinero que pudiera compartir, porque en realidad sí es poco. Pero la parte que más me llamó la atención es que este pastor se dio cuenta de que yo estaba respondiendo a una voz, a un llamado de Dios, y eso era lo que él estaba reconociendo en esto. Dice, no me importa la poca cantidad que es, lo que me interesa o me llama la atención o resalto es que usted respondió a la voz de Dios que le estaba llamando a hacer esto. Y eso es algo que me estoy ahorita relacionando con cómo Jesús pudo haber recibido ese llamado a Dios: ve y haz esto. Y entonces él aceptó el llamado de Dios para ir a este encuentro. Lo que vamos a ver entonces en el comentario de Jameson, Fawcett and Brown, vamos a encontrar, dice, como el cordero designado por Dios fue examinado minuciosamente, pero los que más sabían de él se vieron obligados a dar fe de su inocencia y pureza. Por ejemplo, Juan no quería hacer el bautismo porque tú no has pecado, ¿por qué vienes a mí?
Yo soy quien necesita de ti. Sin embargo, fue bautizado para poder asumir la culpa del pecador. Por eso les decía que más que más que poner el ejemplo, es como si estuviera personalizando a la humanidad, donde él estuviera como si fuera una persona culpable, o sea, asumiendo la posición de un pecador, asumió la culpa, se hizo como pecador, personificó a un pecador y a la vez, aquí lo describe el comentarista, estando a su lado, como que a la vez lo personificaba a un pecador, pero también estaba a su lado el pecador, identificándose con el acto que un pecador necesitaba hacer. Y no nada más a su lado, sino hasta una tercera posición de punto de vista, estaba asumiendo la culpa del pecador, estaba a su lado y por él, cubriendo todos los ángulos posibles de esa personificación que como humanos necesitábamos mantener también hacia el pecado, en arrepentirnos. Entonces dice, e identificándose con su suerte, porque sabemos que siendo pecadores necesitamos reconocer qué pecado tenemos y cómo es nuestra actitud hacia ese pecado, si seguimos felices con esa actitud de pecar o si queremos cambiarla. Entonces dice, e identificándose con su suerte. Luego fue ungido por el Espíritu y atestiguado por la voz del Padre. Probablemente solo Juan y él conocían estas señales celestiales. Por eso es que entendíamos como que probablemente esta parte no la vieron los demás, sino solamente Juan y el Señor Jesús, porque ellos sabían qué significaba para ellos. Y aquí es donde podemos resaltar que ese acto de la paloma fue el bautismo que recibió el Señor Jesús en ese momento y la aprobación donde el Padre está de acuerdo en que eso esté realizando. Me di cuenta de que puse el versículo equivocado, pero lo que voy a hacer es regresarme para leer el correcto, que sería Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Entonces Juan dio ese testimonio según este pasaje. Entonces lo que voy a hacer es avanzarle porque sí fue un error de ubicación. Este es otro de las descripciones que pudiera ser un poco confuso para todos, pero quisiera que con confianza lo detuvieran y lo repasaran y vieran si pudiera de alguna manera dar claridad. Leer el comentario último es el que creo que aclara un poco mejor cómo es el énfasis que realmente se necesita tener en cuenta, ¿no? Perdón, vamos a ver aquí. La tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, del versículos del 1 al 11, vamos a leer el pasaje primero, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y hasta ahí, porque el último versículo es otro error que
incluí cuando debió ser hasta el 11. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles que le servían. Ok, esa es la parte que en realidad nos interesa. ¿Qué vamos a encontrar en este pasaje? Primeramente, fíjense bien, está un poco interesante, pero un poquito confuso si me permiten seguir siendo muy ocurrente. Dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús en doble tracción. Y para entender este hecho del doble tracción, quisiera tomarme un poquito de tiempo para leerles esto que encontré que describe una tracción que usamos en los autos. Dice, ¿qué es la tracción delantera y la tracción trasera? Dice, en el caso de la tracción delantera, el coche ofrece un mayor control. En este caso, el motor envía potencia al eje delantero, que es donde está la dirección del coche. Cuando la tracción es trasera, el coche suele ser de mayor tamaño y acelera de forma más brusca. Entonces estamos hablando de que es aquella potencia que jala si está de manera delantera. Déjenme mostrarles estas imágenes, ¿no? Jala si está en la posición delantera. Aquí está la tracción, es la que mueve las llantas, es la fuerza que mueve las llantas. Si está en la posición delantera, aquí tiene otra forma, vamos a pensar que es este de aquí. Estas son las llantas delanteras y la máquina en la parte delantera. Entonces, jala para hacer mover a este auto. Este sería la delantera. Pero en la parte de acá abajo, ese motor lo que hace es jalar o dar movimiento desde las llantas de atrás. El empuje ahora se aplica, la fuerza para moverse se aplica en las llantas de atrás. Entonces, esta parte de las llantas de atrás está dando un empuje, dice que es más brusco, desde atrás, ¿no? Jalar pudiera ser como más controlable el jalar o en las llantas de afuera como si fuera empujar. Entonces, jalar, empujar. No es lo mismo jalar que empujar. Y muchos de ustedes han probado hacer esto con sillas de ruedas que jalan o empujan o con cosas que tienen puntos de fuerza en diferentes posiciones. Entonces, esto es precisamente lo que me llamó la atención. Por eso, lo que hice fue buscar la palabra que se usó para indicar que fue expulsado, fue movido, fue llamado, dice que el Espíritu Santo lo movió, lo llamó, fue por el Espíritu Santo para ir al desierto. Esta fue la palabra ekbaló, que significa expulsar. Expulsar es que estás aquí y yo te empujo hacia afuera. Por eso es que me llamó la atención. Esa sería una tracción trasera. Desde atrás, ¡puf!, te empujo. Y luego acá dice sacar, echar, adelante, fuera, dejar, arrancar. Aquí ya es donde está empujar. Fuera, sacar, enviar lejos. Lo que aquí me llama la atención es que también es cuando esta también nos da otra opción de que también nos da sacar pero llevando la delantera también con la fuerza. Esta es otra cosa que sí necesitamos entender, que es desde dentro, desde adelante, jalándole, y es donde se tiene mejor control de dirección. Por eso es que me interesaba ver ese efecto. Cuando hablamos de expulsar, dice echar, es un verbo transitivo, echar o hacer que una persona abandone o salga de un lugar. Entonces, abandonarlo es empujarlo. Dice sacar y hacer salir una cosa del interior de algo. Entonces, yo estoy pensando que el sacar significa por delante. No sé, ahí es donde quiero hacer el énfasis de los dos puntos de vista. Sacar es por delante y expulsar y empujar es por detrás. Por eso es una doble tracción. ¿Qué enredo, pues? Ahora ustedes, ¿qué ocurrencias tengo? Bueno, ¿qué enredo les estoy dando? Ojalá y pudiera ser claro para ustedes el por qué. Arrojar, echar a la calle. ¿Por qué? Porque precisamente cada empuje que tiene este concepto de
de cómo el Espíritu hace es que en realidad el Espíritu Santo lo condujo hacia un destino, pero también lo sacó del lugar en donde se encontraba como para no dejarlo entretenerse allí o mantener acciones que ya no tenía por qué seguir realizando allí. Por eso lo saca, o sea, lo saca, lo jala y lo lleva dirigiéndolo hacia el desierto. Ese sería el efecto. Entonces el Espíritu Santo tiene como propósito llevarlo al desierto con este fin, para ser tentado por el diablo. Como si fuera una especie de programación de actividades que ya tenían determinadas para él a partir de este momento del bautismo. Entonces, imaginemos cuando un presidente hace giras, ha mandado a hacer obras, ha mandado a hacer hospitales o arreglar carreteras, y su equipo ya lo hizo y ahora le piden ir a inaugurarlo. Entonces, como ya tiene un horario designado y un día designado para estar en esos lugares, esta es la impresión que da este tipo de pasaje, donde a partir de este momento él tiene que llevar a cabo etapas, eventos, actividades, y el Espíritu Santo se encargó de sacarlo de allí y llevarlo a estos lugares. Y este fue su primer destino. Ahora sí que miren qué complicado le resultó, ¿no? Que llegó a este destino donde Satanás presenta precisamente diversas tentaciones a Jesús. Y de este pasaje solo se mencionan 3 tipos, pero hay otros evangelios donde se mencionan que fueron toda clase de tentación. Esta es la primera parte. Quiero abrir un paréntesis para recordarles cuando vimos la tentación que Satanás le presentó a Eva. Vimos que hay algunos pasos que nos hacen desarrollar el camino hacia una caída en el pecado por una tentación que se nos presenta. Lo primero que veíamos era que se lleva a cabo el mirar el objeto de atracción, la vista, el ojo, es lo primero. El ojo mira y empieza a ver una atracción. Se mira y se desea, se mira hacia aquello que me atrae. Miras aquello que te atrae. Esa es la descripción. En el punto, en la B, dice: el ojo enciende la pasión. Como pusiste tus ojos en ese objeto de atracción, luego quieres. Y de hecho, alguna miradita de, me gusta, o quiero. El tercero dice: la pasión domina la resistencia de la voluntad, pero es prohibido, pero pertenece a alguien más. Entonces ahí es donde la pasión es tan fuerte que la voluntad no tiene poder suficiente para frenar esa pasión y resistirse. Por lo tanto, en el siguiente punto, el cuerpo obedece al impulso. Era tan deseable y tanta fue la pasión que me empujaba que no pude evitar caer y decir: obedezco, me dejo llevar. Entonces, en la F, los sentidos lo disfrutan porque es una situación que la disfrutas, precisamente por eso se convirtió en tentación, porque es algo que tú disfrutaste o disfrutabas. Entonces los sentidos lo disfrutan, pero hasta aquí todo es color de rosa, todo es felicidad. De aquí en adelante es donde viene precisamente la consecuencia de haber llevado a cabo todos estos pasos. Inmediatamente después llega el remordimiento y la culpa, y eso es lo que te va a taladrar en la cabeza, te va a taladrar en la mente y va a estar ahí dándole vuelta. Y en el momento en el que ya tienes la culpa, que no es una especie de al sentir culpa entonces sucede lo demás, sino, como decíamos, es como una especie de cadena de inmediatamente, pues, de que llega el remordimiento y la culpa, entonces te vas a dar cuenta, yo así lo traduciría,
de la degradación, la esclavitud y la ruina en la que te metiste. En la que te metiste. Entonces, sobre todo esta parte de la esclavitud, porque acuérdense que cuando cedemos al pecado, nos pasamos al reino de Satanás, que precisamente como humanidad sucedió cuando Eva decidió aceptar y como Adán decidió aceptar la tentación de Satanás en el Edén, y que de ahí la traemos cargando toda la humanidad. Eso sucede en cada pecado que cedemos, a cada tentación que cedemos para caer al pecado. Entonces, lo único que pasa como final es que nos damos cuenta, por fin, de que entramos a una degradación, una esclavitud y a una ruina. Y nos vemos ya como quedamos, con una realidad que quedamos. Lo que vamos entonces a entender es que Satanás tiene que encontrar el punto débil de Jesús para hacerlo pecar. Esa es la finalidad de Satanás. Entonces va a poder usar todas las tentaciones que se le pudieron ocurrir para fin de que dijera, a ver si no es por esta forma, o si no es, si no es por el dinero. Fíjense que de una vez se me viene a la mente, no crean que se me viene a la mente que se dice que las Fs, hay 3 Fs que a los pastores le dan muy frecuentemente para hacerlos caer de su ministerio. Fama, faldas, fortuna. Estas 3 son las más frecuentes que hacen caer a pastores, a siervos. Entonces, Satanás tiene que encontrar el punto débil del Señor Jesús para que caiga el pecado, porque si Él llega a pecar, ya no puede ser el humano que puede morir en una cruz siendo puro, cumpliendo las demandas de Dios de pagar por el pecado. No puede ya, porque ya tiene pecado en sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer? Diciéndole, Dios, me acerco a ti para morir, pues para poder pagar mi pecado. Y Dios nos voltea a ver y nos dice, espérame, es que tú no me sirves, porque tú eres pecador y estás hecho pecado. Yo necesito alguien puro para que muera a cambio de ti. En lugar de ti, en lugar tuyo, debe morir este puro para que cuente y para que de veras valga. Entonces se quedan mirando a toda la humanidad y dicen, pues ¿quién hay puro? No hay puros aquí, todos somos pecadores porque lo traemos ya como parte de nuestra humanidad. Entonces es que se hizo necesario Jesús. Satanás, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ver de qué manera lo logra hacer caer a Jesús para que él también se manche y nos sirva para sacrificarse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza con sus necesidades físicas, el pan, pero el Señor Jesús no deja que las necesidades fijas tomen las riendas de sus acciones. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa es la parte que él responde. Las necesidades físicas no son mi debilidad. Es como si le estuviera diciendo, ¿verdad? En el segundo intento de Satanás, ese segundo intento fue instarlo a ser ostentoso al mostrar su poder. Algo que sí acabamos de decir es que recibió el poder del Espíritu Santo, por lo tanto tendría manera de poderlo mostrar, pero ser ostentoso es cuando lo quieres presumir porque es muy grande, porque lo haces demasiado bien, porque entonces lo haces así como muy grande, ¿no? Y sería la insinuación que Satanás le hace para que él ostente su poder, ¿no? Entonces, algo que quiero leer la descripción que hace este comentario de Jameson Fossetta Brand, dice, en segundo lugar, pensando que es su segundo intento, dice, qué sutil fue el diablo en la elección del lugar para sus tentaciones, con la intención de solicitar a Cristo o de ir hacia Cristo a pedirle algo, a buscar algo de él, a Cristo, dice, con la intención de solicitar que Cristo, diría más bien a Cristo, que Cristo hiciera ostentación de su propio poder y una presunción vana, gloriosa, sobre la providencia de Dios.
lo coloca en un lugar público en Jerusalén, una ciudad populosa, y el gozo de toda la tierra, en el templo, en una de las maravillas del mundo, continuamente contemplada con admiración por unos y otros. Allí podría hacerse extraordinario y ser tomado en cuenta por todos y demostrar que es el Hijo de Dios, no como se le instó en la tentación anterior, en las tinieblas de un desierto, sino ante multitudes en la etapa más eminente de acción. Entonces, el hecho de que fue en el templo, el hecho de que fue en la ciudad, el hecho de que él iba a dejarse caer desde el pináculo del templo, o es decir, la parte más alta, para probarles que Dios iba a tomarlo en sus manos y rescatarlo. O sea, esa forma ostentosa de mostrarse así, sabe Satanás que él era capaz de que así sucediera, basado en una promesa que pudo haber hecho de la palabra. Pero precisamente era como su plan, artimaña, muy astuto, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que responde? Jesús entendió que el propósito de Dios no se cumplía en protegerlo en actos sin sentido. Aun cuando estaba establecido el mensaje bíblico, decía que lo iba a rescatar de una caída posible, Jesús se dio cuenta de que el propósito de Dios, ¿qué sentido tiene que pruebe que me va a detener? A ver, ¿qué sentido tiene que me lance? Simplemente que me lance, que me deje caer. Como que eso es un acto sin sentido para empezar. Ahora, porque es sin sentido, entonces, ¿qué obligación va a tener Dios de cumplir, de protegerme sobre eso? Entonces, de alguna manera, sí daba tentación de decir, para que veas que sí, para que veas que sí se puede demostrar esto, pero él entendió que era un acto sin sentido, así que no, por ahí no lo aceptó. Dice, vea aquí cómo, hablando ya de la declaración que usó Satanás para tentarlo, dice, cómo lo citó mal. Y eso estuvo mal. La promesa es, te guardarán. ¿Pero cómo? En todos tus caminos. De otro modo, no. Si nos salimos de nuestro camino, de nuestro deber, perdemos la promesa y nos ponemos fuera de la protección de Dios. Fíjense que este comentario tiene mucho sentido porque cuando no tiene propósito claro, o sea, sin sentido ese hecho, ¿cómo queremos que Dios participe de ese tipo de acción? Entonces, vamos, si estamos en los caminos de Dios, claro que va a haber milagros, claro que va a haber salvación de librarte de un mal, pero andando en el camino que Dios espera y te propuso para andar por él, etcétera. Entonces, esa es la diferencia de esta exhibición que Satanás quería. No tiene caso que me vea en esa situación, que yo me ponga en esa situación, no tiene caso. ¿Qué plan cumple Dios con eso? No tiene caso, no tiene sentido, no entiendo qué ganaremos con eso, simplemente exhibiéndome. O sea, esa parte sí fue importante. Cuando no tiene propósito hacer algo, no tiene sentido para los planes que Dios tiene. Vamos a ver el tercer intento de Satanás. Ese tercer intento, el tercer intento de Satanás fue hacerlo un rey terrenal, dándole a él, o sea, a Satanás mismo, su adoración. Entonces, estamos pensando que el propósito de Satanás era recibir la adoración de Jesús, reconociéndole a él como si se fuera él su Señor. Y esto le iba a hacer un rey terrenal, dándole claridad de que pues él tiene dominio con los reinos de este mundo. Y eso no se niega, es una verdad, porque él ya tuvo suficiente tiempo en la tierra, entre nosotros, como para influir de tal manera que tuviera dominio sobre tantos poderosos, ¿no? O territorios.
Fíjense que en el comentario de Jameson, Fawcett and Brown encontré esto, dice, lo tentó a la idolatría más negra y horrible, con el ofrecimiento de los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí podemos observar, primero, cómo el diablo empujó a nuestro Salvador, y los pasajes que lo citan son el versículo 8 y el versículo 9, lo mencionan ahí. La peor tentación estaba reservada para el final. Tenga en cuenta que a veces el último encuentro del santo es con los hijos de Anak, y el golpe de despedida es el más doloroso. Por lo tanto, sea cual sea la tentación que nos haya asaltado, debemos prepararnos para lo peor. Debe estar armado para todos los ataques, con la armadura y la justicia a la derecha y a la izquierda. También rebuscadito este comentario, se los estoy compartiendo, y la esencia del mensaje que estamos viendo es que el último intento de Satanás que se registra ahí se describe como el más doloroso, difícil. Precisamente cuando describe los hijos de Anak, yo decía, ¿qué papel tienen en este diálogo o descripción que venimos haciendo? ¿Y quiénes son estos hijos de Anak? Por lo que me pareció muy útil ir a la investigación en internet, y encontré, como ya hemos señalado, es una como una página donde tienen datos que han publicado con relación a este tema de los hijos de Anak. Y dice, como ya hemos señalado, Anak, o este otro con C, Anak, significa gigante. Y en el Midrash judío se explica que los anakitas llevaban cadenas al cuello. Anak, su líder, era hijo del refaíta Arba. A su vez, Anak tuvo 3 hijos, Sesai, Aimán y Talmai, todos ellos cabezas de los clanes arameos. También encontré esta otra parte, dice, según la traducción, el término Nefilim se ha traducido variadamente por gigantes, titanes, y aún se ha dejado en el original hebreo. Dice, hombre moderno de hoy, que tiene un promedio de aproximadamente de más o menos 6 pies o 1,82 m, como alguien que se le considera alto hoy en día, en nuestros días. Lo que entonces nos dice esta información que estoy encontrando aquí es que las características de los hijos de Anak eran que se medían demasiados pies o 1 metro de altura con relación a nosotros hoy en día, y me puse a buscar cómo serían estos tipos gigantes, y han encontrado algunos esqueletos de personas que han medido más del 1,80, que sería este primero de nosotros, el actual, y hay otros que han medido, por ejemplo, 4,57 m, otros han medido 2 metros con 59, etcétera. Y el más alto que aquí se ha encontrado es este que ha medido 10,97 m. Recordemos que está Goliat y un hermano o pariente de Goliat. Y se hablaba de los Nefilims cuando Noé está en el momento de que viene la destrucción de la tierra, de los seres en la tierra. También se habla de los gigantes Nefilim. Entonces, el concepto de que acabamos de describir es porque el último intento de Satanás para hacer caer a Jesús fue el más grande que le pudo ofrecer. Entonces, gigante nada más. Este es el plan de los hijos de Anak en este comentario que leímos. Entonces, ¿qué vemos? Que Jesús usa la palabra de Dios para enfrentar ese ofrecimiento de Satanás. Y es donde le dice,
al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, que ese es parte del mensaje que se quedó en la palabra. Y lo encontramos precisamente en este pasaje de Deuteronomio 6 del 13 al 15. Dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Entonces, el enfoque claro de este es la idolatría, donde Satanás es el que estaría siendo adorado, y a costa de que Jesús pudiera haber recibido un reino terrenal donde él pudiera tener su propio pueblo para gobernar, su propio ejército para realizar luchas, entradas, salidas, combates, etc. Y si el Señor Jesús no tuviera claro cuál era el plan que Dios había puesto en él, y más en este inicio de su ministerio, hubiera desviado su enfoque haciéndole caso a Satanás. Entonces, es una de las situaciones que muchas gentes han enfrentado, y la mayoría lo describen de manera coloquial: vendieron su alma al diablo para tener riquezas y posesiones y poder, porque no necesariamente las riquezas, el poder, aun cuando, bueno, el poder, teniendo el poder casi se tienen luego como consecuencia las riquezas. Entonces esa es precisamente la parte que nos llama la atención en esto. Entonces, sí fue la más, por un beneficio propio, personal, como humano, pudo haber cedido, claro que sí. Te piden que hagas un acto corrupto por tener millones o por tener un cargo importante de donde después puedes hacerte de millones. Este es una de las cosas que sí son una tentación importante, ¿no? También vamos a ver que Jesús no solo experimentó el hecho de ser tentado como nosotros, también fue servido por los ángeles como nosotros. Fíjense bien, Jesús, como Dios, creó a los ángeles. Y desde ese plan de haberlos creado a los ángeles, Dios determinó que ellos serían servidores de aquellos que son herederos de la salvación, que Jesús mismo estaba ofreciendo. Entonces, cuando Jesús está en este momento, Él es un humano, y eso también le dio la oportunidad de ser servido como nosotros los humanos, por los ángeles. Y es lo que se está dejando ver en este pasaje, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí queda. Quise hacerlo resumido, pero a la vez sí reconozco que es posible no haya quedado tan claro, pero mi petición, por favor, tómenlo en serio, en cuenta, lean por su cuenta, y ahora que estemos en lo presencial, hagan las preguntas que se necesiten, y no sé, quienes puedan hacer algo escrito en el mismo chat del YouTube o en el chat del Facebook, que es donde subo este video, pueda yo leerlas y tratar de contestarlas quizá con más argumentos, con más información. En esta parte de lea su Biblia y responda, que es la única que vamos a ver, no vamos a ver la parte donde lea su Biblia y piense, dice: analice el punto 1, analice Mateo 3 del 13 al 17 y conteste lo siguiente: ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús? Esta es la parte que vamos a necesitar poner, y ya la respondimos en los textos que vimos, por eso no la voy a poner de manera particular. Lo que les pido es que la puedan regresar el video y traten de ver estas respuestas ya en lo que vimos en el texto anterior. Y luego en el segundo dice: según Jesús, ¿por qué Juan debía bautizarlo? También ya lo vimos en textos anteriores que presenté. Ya en el segundo punto que tenemos aquí dice: lea Mateo 4 del 1 al 11 y escriba las 3 tentaciones de Jesús.
también aquí las estamos mencionando, por lo que sí les pediría que regresen el video, que es posible estarlo moviendo adelante o atrás, para que puedan ustedes también tener las 3 respuestas de estas y por lo tanto también el enfoque que cada una de ellas significaba. Muy bien, lo que vamos a ver ahorita sería cuáles podrían ser nuestras aplicaciones en este estudio, y lo primero que les quiero mencionar es el bautismo del Espíritu Santo. En estos días en la iglesia estamos viendo en este mes la persona del Espíritu Santo, y es una de las características que quizás no le damos tanta atención, pero precisamente el bautismo del Espíritu Santo, vamos a observar aquí que al depositar nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón en la representación de Él, de Jesús. Su labor es iniciar y desarrollar un nuevo estilo de vida, a través del cual actuamos en obediencia a Dios. Esto es, que aceptamos creerle. El actuar en obediencia a Dios es el acto de aceptar creerle. Y esto es precisamente lo que el Espíritu Santo desarrolla en nuestra vida cuando ya aceptamos creerle a Dios. ¿Sí me explico? En la segunda aplicación que podemos considerar aquí es el ejemplo de Jesús para vencer las tentaciones. Ahí yo sí lo consideraría importante resaltar que Él fue un ejemplo. Aquí tenemos que Satanás querrá hacernos perder la comunión con Dios al usar diversas tentaciones, por lo que tenemos el ejemplo de Jesús para combatirlo, usando la palabra, manteniéndonos en su camino, llegando a cumplir el propósito final, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y por lo tanto Jesús nos mostró cómo se mantuvo dentro de esto, de este propósito, y llegó a su propósito final, porque no dejó que se manchara su persona con una caída en alguna de estas tentaciones, por lo tanto se mantuvo puro, limpio, para poder ser la persona adecuada para el sacrificio que debía ofrecerse en pago por los pecados. Por eso se le llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la tercera aplicación tenemos la prioridad de lo espiritual. Esta sí me llamó la atención porque la tomé más exacta de su libro. Dice, nosotros solos no podemos vencer las trampas de Satanás, sobre todo cuando él trate de desviar nuestra atención a esos aspectos de tipo material antes de lo espiritual. Recordemos que el Espíritu Santo está con nosotros para dirigir nuestra vida y lucha en el día a día. Entonces el Espíritu es el que nos ayudará a poder vencer el lado correcto, o sea, vencer diría yo más bien del lado correcto, para que lo espiritual sea lo que pueda sobresalir y no lo material. Muy bien, vamos a repasar lo de las metas de enseñanza-aprendizaje, que es demostrar que conoces la naturaleza del bautismo y las tentaciones de Jesús. Y la segunda, que tienes una actitud de ser inspirado por el Espíritu Santo para enfrentar hoy las tentaciones de la vida cristiana. En la prueba, entonces, lo que vamos a tener es que en la número 1, mencione y escriba una breve explicación de las tentaciones de Jesús según Mateo 4, del 1 al 11. Esto es lo que vamos a tener en la primera. O sea, son 3 tentaciones y allí aparece una línea para darle la explicación a cada una. Y luego menciona la número 2, en forma lógica y concreta escriba 2 maneras cómo podemos hacer frente a las tentaciones hoy. Y ahí es un lugar también para responder. Y en el punto número 3, aunque no le puse el número, pero ahí lo deben ver, redacte una meta personal que le ayude a encarar las tentaciones. Una meta personal que le ayude a encarar las tentaciones. Y para recordarles que son respuestas personales, por lo que cada uno va a poder ponerle, uno a uno va a poder ponerle ahí. En las lecturas bíblicas para este siguiente estudio tenemos
también una combinación de varias porciones en el capítulo 13, en el capítulo 4, en el 5, en el 6 y en el 9. Y es algo que vamos a verificar. Nada más sería importante que pudiéramos mantener el tema como central para poder conocer el tema principal para poder entender cómo es que se desglosan en diferentes pasajes bíblicos este estudio. Pues sería todo por hoy. Vamos a orar para despedir este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre, gracias te damos porque pudimos tener este estudio, porque tú nos diriges, nos conduces. Yo te pido, Padre, que tú ilumines la mente de mis hermanas y de mis hermanos que ven este video por internet para que ellos puedan comprender el mensaje, la enseñanza que este estudio nos trae, para que aún a pesar del enredo que pudiera causar todo este contenido pueda ser entendido, mejor dicho, de manera clara por nuestras hermanas y aquellos que pueden tener acceso a este video. Guíanos en el estudio de nuestra siguiente semana para la preparación con estas lecturas y que podamos entender perfectamente tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Hasta la próxima.